Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. En Lucas 10, del 38 al 42, estaremos estudiando hoy lo único verdaderamente necesario que todos deberíamos hacer todos los días de nuestras vidas y cuantas veces sea necesario. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La experiencia de María y Marta enseña que esperar y sentarse a los pies de Jesús es mucho más importante que correr de un lado a otro tratando de ganar el favor de Dios. Hay una cosa que es fundamental y esencial en la vida, y esto no se te puede olvidar jamás. Esto es sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra. Analicemos el pasaje. 1. Dice que Jesús entró a cierta aldea. Y 2. La escena muestra a dos personas de carácter fuerte. La primera persona que se ve es Marta y su carácter es altamente positivo. Marta era una persona generosa. Notemos que tiene una casa suficientemente grande para hospedar no solo a Jesús, sino también a sus discípulos. Atender a tantos huéspedes era costoso, sin embargo, ella lo hizo gustosamente. Marta era una persona osada, ya que para ese momento Jesús estaba en el ojo del huracán y asociarse con él era peligroso. Recordemos que las autoridades buscaban alguna forma de matar a Jesús. Sin embargo, Marta lo recibió. Quería que el mundo conociera la devoción que ella le tenía. Marta era una persona amorosa que se preocupaba por otros, amaba y cuidaba de su hermana María y no solo vivía con ella, sino también su hermano Lázaro. Por algún motivo desconocido, Marta cuidaba de sus dos hermanos. Tenía una gran devoción por su familia, amando y cuidando mucho de ellos. Hablemos ahora del carácter de María. Era amorosa y humilde, amaba a Jesús y estaba enormemente apegada a Él. Su amor y devoción hacia Jesucristo eran profundos, tan profundos que no le importó estar a sus pies. Sí, se sentó a sus pies, no a su lado ni enfrente suyo. Notemos esto: la sala o patio eran suficientemente grandes para recibir mucha gente, de manera que pudo haber escogido cualquier otro sitio. Pero María sentía definitivamente un amor devoto y una humildad hacia su Señor. Ella estaba espiritualmente hambrienta de la palabra del Señor. Ella se sentó fijando sus ojos y atención a lo que Él decía. Centró su mente en lo que decía Jesús, escuchando y concentrándose en lo que Él les enseñaba. Realmente tenía hambre de Cristo, de modo que estuvo pendiente de sus palabras. Esto significa que ella tenía 1. Hambre espiritual, 2. Disposición para oír, 3. Un deseo de ser sumisa y 4. Disposición para actuar. Pero Marta tenía un problema en el cual ninguno de nosotros podremos incurrir. El problema de Marta es que comenzó a distraerse.
Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra preocupada significa ser atraída de aquí y de allá, distraerse. La idea es que Marta era tironeada de una cosa a otra y oprimida por la ansiedad y preocupación. Con la llegada de los invitados se distrajo corriendo de un lugar a otro, preocupada por atenderlos. Hay dos formas en que la distracción de Marta puede ser vista y aplicada a nuestras vidas. Uno, se distrajo con muchos quehaceres, amaba a las personas de modo que les ayudaba, a quien fuese y a quienes pudiese, utilizando incluso su propio hogar. Pero este era su problema, se preocupaba tanto por estas cosas que le producían carga, se sentía cansada y fatigada. Tan cansada y fatigada que perdió de vista su prioridad. Comenzó a amargarse y a criticar a quienes no la ayudaban, específicamente a María. 2. También es posible que Marta se distrajera con cosas materiales, con la comida y las necesidades y los afanes de este mundo. Marta era rica y por eso se daba el lujo de hospedar a Jesús y a su numeroso grupo con el que él llegaba. Era una mujer muy activa, con iniciativas y algunas habilidades administrativas. Era mucho lo que tenía que atender, incluyendo a sus 2 hermanos. Fueron las cosas de este mundo lo que la distrajeron, como hacer comida, arreglar, hospedar, atender, etcétera, etcétera, etcétera. Como cualquier mujer de la casa, se sentía responsable por atender a los huéspedes y suplir sus necesidades. Cuando llegaron Jesús y su numeroso grupo, naturalmente esperaba que su hermana le ayudase preparando las comidas y el alojamiento. El problema en su interior era que ni siquiera Jesús sugirió que María ayudara, así que Marta estaba perturbada tanto por Jesús como por María. La queja de Marta era legítima y esa legitimidad destaca la importancia que tiene el sentarse a los pies de Jesús para oír su palabra. No importa cuán importante sea todo lo demás, sentarse a los pies de Jesús es lo único que debe recibir prioridad. El hecho de que Marta poseyera una casa y hospedara a Jesús y cuidara a sus hermanos demuestra que era una persona amorosa que se preocupaba por la gente, pero evidentemente se había vuelto demasiado ocupada. Y por buenas que hayan sido sus intenciones, no suplían la única necesidad de la vida, que es satisfacer el hambre espiritual a través de la palabra de Dios. Lo que quiero que retengamos hoy, porque es necesario que lo apliquemos a nuestra vida, es que la única necesidad de Marta era sentarse tranquila a escuchar la palabra de Jesús. Notemos 4 cosas. 1. Jesús amaba a Marta y fue tierno con ella a pesar de su error. Esto se ve al nombrarla 2 veces. Le dijo, Marta, Marta. Jesús estaba profundamente preocupado por ella. Ella estaba muy tensionada y presionada por tantas cosas que debía hacer que se había perturbado. Así que el corazón de Jesús se extendió hacia ella, queriendo aliviar la presión, la situación tan tensa y su enojo con María. En realidad Jesús la amonestó por estar ansiosa y preocupada con muchas cosas, entre comillas. La palabra afanada significa preocupación y la palabra turbada significa estar perturbado, agitado, en un torbellino, disgustado. Marta procuraba agradar a Jesús con su servicio y sus atenciones, pero se equivocó en 2 cosas. 1, se preocupaba por muchas cosas y 2, se había llenado de ansiedad. Jesús tuvo que decirle, una cosa es necesaria. ¿Cuál? Le dijo que María había escogido la buena parte. El error de Marta fue no hacer lo que hizo María.
dejó que muchas cosas la distrajeran de su devoción al Señor, de sentarse a sus pies y oír su palabra. Las muchas cosas que la distraían era hospedar, hacer la comida, servir la mesa, etc. Jesús le añadió algo muy importante a Marta cuando le dijo que María había escogido la buena parte, y es que ésta jamás le sería quitada. Qué hermoso, ¿verdad? Recuerda esto, nuestra devoción a Cristo debe ser a diario. Por eso, procurar oír su palabra debe ser una experiencia diaria. Todo creyente debe tener devocionales diarios, los cuales son un tiempo apartado para estar a solas con Dios, un tiempo para estar a los pies de Dios y buscar su palabra. Oremos. Padre Celestial, qué necios somos cuando iniciamos el día sin buscar tu rostro en oración y sin leer tu palabra, que es el agua viva que tanto necesitamos para vivir. Que Josué 1:8 se convierta en el más grande de tus consejos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ayúdame a contemplar el amanecer de cada día en oración como si fuera la pintura más hermosa que me regalas. Que tu palabra se convierta en mi mayor deleite, aunque tenga muchas otras cosas que hacer. Enséñame a ponerte como la prioridad de mi existencia, sentándome a tus pies y dejando que tu amor invada mi corazón y tus promesas alienten mi existencia. Enséñame a adorarte, a escucharte, a obedecerte y a oír tu voz, porque te necesito. Perdóname si aún te fallo, pero con tu ayuda seré aquel que siempre estará a tus pies. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.